Buenas, bienvenido a un nuevo bloque. En este caso vamos a trabajar de una forma seguida los tiempos del pasado. Vamos a ver en este vídeo de aproximadamente unos 15 minutos como máximo dos tiempos verbales más la unión de las típicas frases de esos dos tiempos verbales. Es decir, veremos pasado simple, pasado continuo y las llamadas secuencias de pasado. Sin más dilación, por el escaso tiempo que tenemos, el pasado simple y el pasado continuo van a seguir la misma estructura sintáctica que el presente simple y el presente continuo. Es decir, si en el presente continuo nosotros utilizamos para la afirmativa una S, una ES como auxiliar, en el caso de la afirmativa del pasado simple, ahora utilizaremos la segunda columna de verbos irregulares o ed para los regulares, pero en este caso para todos los pronombres personales. No como ocurría en el presente simple, que solo se hacía para la he, she o it. Aquí no, aquí todos van a ir en afirmativa con ed o en segunda columna. En la negativa e interrogativa, el auxiliar sigue siendo el mismo de los tiempos simples, el verbo to do. Lo que ocurre es que como estamos en pasado, el verbo pasado del verbo do será did, con lo cual en negativa pondremos sujeto didn't, verbo en infinitivo, puesto que ya el pasado lo lleva el verbo didn't, el auxiliar didn't, y luego los complementos. Y la interrogativa, la partícula interrogativa de siempre, pondremos el auxiliar did como pasado de do antes del sujeto. Al llevar ya el did, el auxiliar, el pasado, el verbo se coloca en infinitivo y los complementos que sean necesarios. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a utilizar este tiempo verbal? Vamos a utilizarlo para momentos en los que se nos hable de algo del pasado, pero que esa acción esté totalmente finalizada en el pasado, equivaldría en el español al pretérito perfecto simple. Es decir, yo estudié ayer por la tarde. Ya no estás estudiando. La acción de estudiar ayer ya terminó. Si tú en el futuro vas a estudiar la misma asignatura incluso, lo estudiarás de una forma distinta, no como lo hiciste ayer. Si yo digo, yo ayer me tomé un café con mi amigo, está claro que yo me puedo volver a tomar un café con él, pero sí es cierto de que yo no voy a volver a hablar de lo mismo, hacer los mismos gestos, a lo mejor el café sabe distinto. ¿Veis la diferencia? Es decir, acciones terminadas, completas, finalizadas en el pasado. Bien. Por tanto, nos suelen indicar el periodo en el que se va a desarrollar dicha acción. Aquí tenéis una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Si los verbos terminan en Y y terminan en vocal, pues añadimos directamente la ed. Si terminan en consonante D o L, ¿vale? Pues encontraremos que se cambia por una I latina y se añade ed. O se va a doblar a la consonante cuando sea vocal, consonante vocal, como stop, por ejemplo, se duplica. O plan, se duplica. Si tiene dos consonantes o dos vocales, pues como veis en estos casos, dos vocales o dos consonantes, pues no se dobla. Aquí tenéis algunos ejemplos. I studied English last year. He played tennis last Sunday. Veis que aquí, por ejemplo, la ed se pone incluso estando en la primera persona del singular. I bought, aquí veis que ya el verbo es irregular, por tanto se coloca en la segunda columna. I lost, como pasado de lost. I was always. El verbo to be, recordar que tiene una forma especial. Was y were. En este caso, I was, you were, he, she, it was, we were, you were,
y they were. ¿Qué quiere decir esto? Que para las que antiguamente era I am o he, she, it, is, ahora va a ser was. Para el resto será were. Recordar que el to be tiene formación propia, se construye con sus propias formas. ¿Vale? ¿Qué palabras clave podemos encontrar que nos ayudan a identificar que estamos ante un pasado simple? Last, last Monday, last year, last month, last week, la pasada, lo que sea. Semana, lunes, año, lo que sea, pero pasado, finalizado en el tiempo. Yesterday, ayer, o the day before yesterday, antes de ayer. O la palabra ago, 2 years ago, 2 weeks ago, hace 2 semanas, hace 2 años. Yo estudié historia. Pues la acción de estudiar historia hace 2 años ya estaba o está en el presente completamente finalizada. ¿De acuerdo? Bien. Hablamos la otra vez de que había una situación en la que el presente perfecto y el pasado simple compartían conflictividad, ¿no? Dijimos que en el presente perfecto las acciones sucedían en el pasado y repercutían en el presente. En el caso del pasado simple, la repercusión en el presente es nula. Si yo ya me meto un café, el café ya está tomado y digerido y todo. Si yo ya estudié, el conocimiento ya está metido en mi cabeza. ¿De acuerdo? En el presente perfecto no se menciona el momento en el que se desarrolla la acción. ¿De acuerdo? Mientras que en el pasado simple sí se menciona el momento de la acción. Es decir, tú dices en el pasado simple, yo me tomé ayer un café. Ayer ya te estás indicando. ¿Vale? En el presente perfecto yo he acabado los deberes. ¿Cuándo? No lo sé, no te lo digo, no tengo por qué decírtelo. ¿Vale? No obstante, a veces sí se puede mencionar un periodo de tiempo, pero si ese periodo de tiempo no ha finalizado. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el periodo de la mañana. Es la 1 de la mañana y yo me he tomado un café a las 10 de la mañana. Si digo, yo me he tomado un café a las 10, ¿vale? O yo he tomado un café por la mañana y sigo en el periodo de la mañana, presente perfecto. Ahora bien, si me tomo un café por la mañana y yo estoy a las 7 de la tarde, es decir, mañana tarde, cambia el momento temporal, ¿veis? No necesito o no sería presente perfecto. Sería pasado simple, porque este periodo ha finalizado. El periodo de la mañana finalizó, ahora ya es la tarde. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a el conflicto que realiza el pasado simple con el presente perfecto. Pero este pasado simple también realiza un conflicto con respecto al pasado continuo, cuya estructura veis aquí básica. Y vamos a ir más rápido porque no tiene ninguna dificultad. Es igual que el presente continuous, pero con el auxiliar en pasado. Si antes utilizamos am, is o are más verbo con ing, ahora será was, were, wasn't, weren't, was, were, antes del sujeto en el caso de la interrogativa, y en los 3 casos el verbo con ing. No tiene ninguna complicación. Momento en el que se utiliza para indicar que algo se estaba realizando en un momento concreto del pasado. Yo he dicho, yo ayer me tomé un café. Si digo, yo ayer a las 5:03 de la tarde me estaba tomando un café, ¿veis cómo cambia el verbo? Yo ayer me tomé un café. Yo ayer a las 5:03 me estaba tomando un café. De un momento temporal, a lo mejor yo he tratado de tomarme el café 1 hora con un amigo, mientras que charlamos y tal. Bueno, pues dentro de esa hora solo me interesa lo que yo estaba haciendo a las 5:03. A lo mejor yo llegué al bar a las 5 y salí a las 6. Pero a mí lo que ocurre a las 5:02 y a las 5:04 no me interesa. Solo lo que ocurre a las 5:03. Como es un momento puntual del pasado continuo. Si os acordáis, el presente continuo era un momento puntual del presente, pues el pasado continuo un momento puntual del pasado. Por tanto, típica palabra clave, los at. A las 8 de la mañana estaba leyendo. La acción de leer había comenzado antes de las 8 y posiblemente continuó después. Pero a las 8 yo estaba haciendo eso.
Lo que ocurre antes y después no me interesa. El pasado lunes él estaba volando, viajando. Él estaba viajando. La acción de viajar comenzó antes del lunes y siguió después. Ella estaba escribiendo una carta. Aquí hay un error, ¿vale? Puesto que veis que el verbo está en tercera columna y es un error, ¿vale? Sería con ing. Was written a letter at 9 o'clock. Estaba escribiendo una carta antes, después, pero me interesa solamente las 9. ¿De acuerdo? El presente perfecto es un tiempo más difícil, normalmente en secundaria no se suele explicar, por tanto lo vamos a obviar. Secuencias de pasado, de las cuales de estas 4 nos centraremos solo en estas 3. La última, al no ver el pasado perfecto, no tiene sentido que lo expliquemos. Bien, la secuencia de pasado es la unión del pasado simple con pasado simple, del continuo con el continuo, o bien del simple con el continuo. Siempre o normalmente a partir de estas partículas, when y while, cuando y mientras respectivamente. Si tú una acción la desarrollas después de la otra, ¿vale? Vamos a hacer directamente los ejemplos por el poco tiempo que tenemos. ¿Qué os digo? Terminé mis deberes y después yo vi la televisión. ¿Veis? Primero hice los deberes, los terminé y luego vi la televisión y terminé de ver la televisión. No hace falta quizás en esta oración poner un when y un while, ¿vale? Podemos poner si queréis un when. Cuando yo terminé de mis deberes, yo vi la televisión, ¿vale? Una acción empieza y termina y otra distinta comienza y termina después. Yo vi la tele y luego fui a la cama. 2 acciones distintas que ocurren una después de la otra, ¿vale? Seguimos. Pasado continuo, pasado continuo. 2 acciones se desarrollan al mismo tiempo, por una persona o por varias. Por ejemplo, yo estaba viendo la televisión mientras mientras mi hermano estaba limpiando su coche. Es decir, ¿por qué va en pasado continuo? Porque yo a las 8:05, por ejemplo, y mi hermano a las 8:05 estaba limpiando el coche y yo viendo la televisión. O yo estaba viendo la televisión mientras yo estaba comiendo una pizza. Veo la tele y mientras tanto voy comiendo, ¿vale? ¿Significa que cuando venga while siempre va a ser continuo? No, fijaros. Cuando yo estaba viendo la televisión, yo estaba comiendo la pizza. Yo estaba haciendo una cosa cuando yo estaba haciendo la otra, ¿vale? Para que veáis que no tiene por qué ir unido while con continuos, pero lo normal es que sí. Y para acabar, pasado simple, pasado continuo. Una acción se desarrolla y es interrumpida por otra. Por ejemplo, yo estaba haciendo mis deberes, homework, ¿vale? Mis deberes, cuando la luz se fue. Yo estaba haciendo estaba haciendo mis deberes y de repente, ¡pa!, la luz se va. La acción que se estaba desarrollando va en pasado continuo. La acción que interrumpe va en pasado simple. Pero yo puedo poner en vez de un when, puedo poner un while. Mientras yo estaba haciendo mis deberes, las luces se fueron, ¿vale? De esta forma hemos visto simple, continuo de los pasados, secuencia de pasado. Y la más importante, que el when y el while no tiene por qué ir pegado a while a continuos y when a simple, sino puede en función del contexto significar una cosa y otra. Por eso siempre os recomiendo diferenciar por contexto, ¿de acuerdo?